vamos a hablar acerca de Zaqueo, pero fíjense que este pasaje, aunque solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas, hay otros pasajes que aparecen en los 3 o 4 evangelios, pero en este particular de Zaqueo solamente aparece en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19, y vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando algunas cosas. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Lo primero que menciona, esta ciudad de Jericó, si usted recuerda, hay varios acontecimientos que narra la Escritura que tuvieron lugar en esta ciudad. Desde que la conquistaron, Josué, que fue esa señal milagrosa, fue la primera señal de la conquista, cuando Josué entró en la tierra prometida. Esta ciudad, fíjense que ha estado habitada hay registros de 5.000 o 6.000 años, que ha habido asentamientos humanos en esa ciudad, y se ha destruido la ciudad y la vuelven a edificar, y la destruyen y la edifican. Hay un montículo enorme que es donde están las ruinas de la ciudad, incluso del tiempo de Josué. Pero esta ciudad siempre fue y siempre ha sido estratégica. Por ahí se debe de pasar para llegar a Jerusalén cuando uno viene cruzando el río Jordán, o cuando Jesús iba a Jerusalén había 2 caminos para llegar a Jerusalén. Jerusalén está en la parte montañosa, Jericó está en la parte baja junto al río Jordán. Pero para llegar de Galilea a Jerusalén había 2 rutas. La que bajaba por la ribera del río, llegaba a Jericó y subía a la montaña, o por la costa del mar, pasando por las ciudades de Samaria. Por eso se menciona varios acontecimientos que Jesús realizó también en esta ciudad de Jericó, como aquella sanidad milagrosa del ciego Bartimeo, también a la salida de la ciudad de Jericó. Así que esta ciudad siempre ha sido estratégica, más en tiempos de Jesús. Dice que Jesús atravesó la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y además era rico. Habla varias características de este hombre que vamos a estudiar el día de hoy. Primero dice que era jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que estaban al servicio del gobierno romano para recaudar los impuestos. Así como hoy pagamos impuestos, en ese tiempo había impuestos que los ciudadanos tenían que pagar al imperio romano. ¿Por qué a los romanos? Pues porque los romanos los habían invadido, los habían conquistado y ahora ellos tenían que pagarle impuestos. ¿Cómo se pagaban esos impuestos? Acuérdense cuando Jesús nació en Belén, pero José y María vivían en Nazaret, en el norte, pero tuvieron que ir a Belén a empadronarse. Hubo un censo donde todos tenían que ir a la ciudad de origen de su familia para registrarse para ese censo. Apuntaban el nombre, la familia, dónde vivían, etcétera, a qué se dedicaban. Esos censos los usaba Roma para determinar cuánto tenían que pagar de impuestos. Si usted era carpintero, tenía que pagar tanto. Si era alfarero, tanto. Si era herrero, tanto. Si era campesino, si tenía varias propiedades, todo estaba regulado y todos tenían que pagar impuestos. Así que estos publicanos, que dicen que Zaqueo no solamente era recaudador de impuestos, sino era jefe, quiere decir que había varios otros debajo de él que recaudaban y le daban cuentas a Zaqueo. Hay otro que se menciona en la Escritura que también se dedicaba a eso, que era Mateo, Leví. Dice que Jesús, cuando lo encontró, Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y entonces, cada cierto tiempo tenía que pasar el ciudadano a registrarse. Usted iba a ese banco, ya le ponían
asistencia y le decían, te toca pagar tanto. Entonces, los judíos tenían cierta aversión, eran mal vistos, se tenían por gente deshonesta, además como una especie de traidores, porque trabajaban para el gobierno extranjero y se dedicaban a cobrar los impuestos. Era algo similar a como hoy, por ejemplo, hay ciertos personajes públicos que la gente no les estima, sino piensan siempre mal de ellos. Por ejemplo, los agentes de tránsito. Cuando alguien ya paró a un agente de tránsito, a un automovilista, en la mente de uno siempre piensa que ya le quiere sacar que... Y a veces sí, pero a veces no. A veces el automovilista se pasó un alto o dio vuelta en donde no debe de ser. O sea, es justo lo que le está pasando porque infringió el reglamento de tránsito. Pero ya uno en la mente ya piensa que todos los agentes de tránsito son malos, ¿no? Así en ese tiempo pensaban que todos los recaudadores de impuestos eran gente de lo peor. Incluso decir publicano, ¿no? Publicano era el que se dedicaba a eso, a recaudar los impuestos, era similar a decir pecador, ¿no? Por eso a Jesús le decían, ¿por qué come con los publicanos? ¿No? Como diciendo, come con la gente pecadora. Entonces habla de que Zaqueo era un jefe de publicanos, tenía varias personas a su cargo, se dedicaban a recaudar los impuestos. Ahora, ciertamente la mayoría de los publicanos, es como hoy en día también, los que trabajan en aduanas, los agentes de aduanas, ellos están encargados de revisar la mercancía que viene del extranjero y en el caso pertinente cobrar los impuestos que se deben por el paso de esas mercancías, pero se presta a mucha corrupción. Entonces todos los agentes de aduanas se piensa que son corruptos y que están ahí como para sacar un qué, y la mayoría así lo hacen. Así que los que se dedicaban a recaudar los impuestos y de por sí ya hablaban mal de ellos, pues decían, pues de todas maneras van a hablar mal de mí, pues. Así que contaban así, 3 para allá y uno para acá, ¿no? Entonces se iban haciendo ricos a costa del sufrimiento de los demás, porque a veces cobraban de más y declaraban menos y ellos se quedaban con la diferencia. Entonces este Zaqueo, jefe de publicanos, aparte de ser jefe de publicanos, era un hombre rico, ¿no? Rico era Zaqueo. Pero Zaqueo, no lo dice aquí la escritura, pero da a entender que Zaqueo algo había escuchado de Jesús, tenía cierta inquietud por conocerle, pero él sabía que era un hombre que era mal visto, y a Jesús se le tenía por maestro, por un maestro justo, por un maestro bueno. Entonces él pues no tenía esperanza siquiera de acercarse a Jesús, pero tenía la inquietud, el deseo de conocerle, de verle, aunque sea de lejos, aunque sea pasar, pero Zaqueo quería ver a quién. Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque Zaqueo tenía otra característica. Zaqueo era bajito de estatura, era chaparrito, Zaqueo. Chaparrito, pero jefe de publicanos y un hombre rico. Quería ver a Jesús, pero no podía porque había mucha gente, no alcanzaba a ver porque era bajito de estatura. Y corriendo delante, pero él dio una estrategia para ver a Jesús. Se notó un esfuerzo, un deseo. Hay mucha gente que le gustan las cosas de Dios, pero pues tiene cierta desidia, dice, sí, algún otro día, quizás, en otra ocasión, a lo mejor cuando Jesús regrese de Jerusalén vuelve a pasar por aquí. Es como lo que hemos reflexionado acerca de Bartimeo, que cuando oyó que Jesús pasaba por ahí empezó a dar gritos, voces,
Y la gente lo callaba, pero él gritaba más, porque él sabía que era su oportunidad. Así Zaqueo, ¿no? Imagínense al bajito rico, jefe de los publicanos, corriendo, y se corrió más adelante, y no solamente hizo eso, sino que se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Él calculó, dice, viene de aquí, va a tener que atravesar por aquí, subió adelante, corrió adelante. Un sicómoro es un árbol que crece en esa región, que da sombra, son de mediana altura, haga de cuenta ¿cómo se llaman estos arbolitos? Pirul, como un pirul, similar. Entonces, imagínense a Zaqueo trepado en el árbol para ver a quién, a Jesús. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, o sea, cuando Jesús pasó por ese lugar donde estaba Zaqueo, mirando hacia arriba, o sea, vio a Zaqueo trepado en el árbol, le vio y le dijo una cosa interesante. ¿Cómo le dijo? Zaqueo, primero le habló por su... Una cosa interesante, cuando Dios habla a nuestra vida, ¿no? Para Él no somos, hey tú, fulano, ¿no? Sino Dios quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros. Cuando Dios habló a Moisés, ¿cómo le llamó? Le llamó por su nombre. Y así varios registros en la palabra de Dios vemos que cuando Dios habla a la vida de una persona lo hace por su nombre. Jesús se dirigió a Zaqueo por su nombre, le dijo, Zaqueo, date prisa. Date prisa. Vimos que Zaqueo había corrido, se había subido al árbol, y ahora Jesús le decía, tienes que hacer algo rápido, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo, ¿en dónde? La idea de Zaqueo, el deseo que él tenía, la inquietud que él tenía era ver pasar a quién. Nunca se imaginó, primero que Jesús le iba a hablar, después que le iba a decir que rápido se bajara, porque Jesús se iba a quedar ¿en dónde? En su casa. Ya explicamos todo el trasfondo, que él se sentía no merecedor porque era gente que se dedicaba a algo que la mayoría pues no veía con buenos ojos. Y entonces, él, ¿qué hizo? Descendió a prisa, y no solamente descendió a prisa, le recibió como gozoso. Él tenía ese gozo, esa alegría de poder recibir a Jesús en su casa. Al ver esto, siempre hay gente que son cristianos milperos, no que se dediquen a la milpa, sino que a todo le ponen ¿qué? Pero, así, todos murmuraban, no nomás uno, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos conocían a Zaqueo, ha de haber sido una persona muy conocida en Jericó, también medio aborrecida, porque todos lo tenían como un hombre ¿qué? Pecador. Sí, como no, de por sí él era rico quizás, pero la gente decía, sí, se hizo rico porque se dedica a cobrar ¿qué? Los impuestos. ¿Por qué era necesario, usted se ha preguntado, por qué era necesario para que a Jesús el posar en casa de quién? De Zaqueo. Aquí lo vamos a entender. Dice que fue algo que la gente percibió. Todos murmuraban, no había uno que no lo dijera. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, la siguiente escena que vamos a leer, imagínensela un poco, ¿verdad? Jesús, Zaqueo le preparó un banquete ¿a quién? A Jesús.
Y como Zaqueo era un hombre rico, pues le ha de haber preparado algo bueno, algo espléndido. Y estaban a la mesa, o estaban degustando los alimentos en esa reunión, donde estaban los discípulos de Jesús, donde estaba Zaqueo, su familia, algunos amigos, algunos cercanos a Zaqueo seguramente. Y dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a quienes. Y ya dijimos que Zaqueo era un hombre ¿qué? Rico. Entonces la mitad de sus bienes no era poco. Pero algo estaba ocurriendo en la vida y en el corazón de Zaqueo. Ese deseo de acercarse a Jesús era movido porque él sabía que quizás algo malo había hecho, pero él quería hacer algo para remediar lo que él había hecho. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, que quizás seguramente, dice, si algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver, ¿cómo? 4 veces lo que he devuelto, lo que he defraudado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La gente a veces marca a una persona, ya lo hace a un lado, dice, no, ese nunca va a cambiar. Pero Jesús era necesario que posara en casa de Zaqueo porque iba a traer una bendición, no solo a la vida de Zaqueo, sino a la vida de muchas otras personas. Dice, la mitad de mis bienes lo voy a dar a quienes, a los pobres. Y Jesús dio un testimonio acerca de Zaqueo y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje de la Escritura? Muchas veces les digo, se tiene en la mente pensar que es una historia como para entretener a los niños, ¿verdad? Zaqueo se subió al árbol, se bajó. No, pero hay algo más profundo. Hay una enseñanza más profunda en el hecho de alguien que verdaderamente quiere buscar ¿de quién? De Dios. Pero esa búsqueda y ese arrepentimiento debe de notarse, debe de verse. No es algo solamente que es un gusto, es una alegría acercarse a Jesús y no pasa nada. Es como Juan Bautista cuando predicaba, dice, haced frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Hay quien busca de Dios pero sigue viviendo igual. Hay quien dice, me gustan las cosas de Dios, viene, se deleita, pero su vida no ha cambiado porque él no quiere cambiar. Zaqueo sabía que algo tenía que pasar. Él lo actuó de esa manera. Dice, si el problema es lo del dinero, si el problema es a lo que me dediqué, pues vamos a darle una solución. Eso no quiere decir que siempre ese sea el problema, pero hay gente que aunque conoce de Dios, no hace nada por agradar a Dios, por cambiar su actitud, por dejar las cosas que sabe que no le son agradables a Dios. Y muchos se encierran en su mente pensando que como Dios es amor, tiene la obligación de perdonarles. Vamos a ir a Isaías capítulo 1. Y lo hemos leído en algunas ocasiones, hoy lo vamos a leer porque habla acerca de este cambio, de este arrepentimiento. Y Israel era una nación que paulatinamente, aunque tenían conocimiento de Dios, ellos paulatinamente caían en una tradición, en una religión, en hacer las cosas, pero por hacerlas, no lo hacían ya de corazón, no buscaban verdaderamente a Dios, sino era para ellos su tradición, su religión. Presentaban sus sacrificios,
hacían las fiestas que marcaban la Escritura, pero dice la Escritura, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está ¿cómo? Está lejos de mí. Esa era la situación de Israel en este momento que estamos leyendo, y quizás es la situación de muchas personas que, aunque conocen de Dios, su corazón realmente no está con Él. Y entonces Dios se dirige a ellos, a los israelitas, a los judíos, y les dice: príncipes de Sodoma. Ya sabemos que Sodoma era como hablar del pecado, la ciudad pecadora, el lugar donde era lo peor, ¿verdad? Pues que Dios compara a los príncipes de su pueblo como príncipes ¿de dónde? De Sodoma. Oíd la palabra de Jehová. Isaías capítulo 1, verso 10. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, como Sodoma y como Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Bueno, era todo lo que la ley decía que los hombres tenían que ofrecer. Pero hay gente que ofrece a Dios cosas, pero no lo hace ¿de qué? De corazón. He conocido a alguna que otra persona que tiene la idea que porque da su ofrenda o porque da su diezmo, ya piensa que ya con eso ya quedó bien. ¿Con quién? Con Dios, y sigue viviendo mal, y es una persona en rebeldía, y es una persona arrogante. Es como si no le ofreciera nada a quién. Al contrario, vamos a ver, dice Dios: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis... No solamente vienes, sino vienes y haces mal simplemente ¿en qué? En venir, porque no haces bien. Dice: hollas mis atrios. Tu presencia no es grata en mi casa. No me traigáis, pero ¿qué dice aquí? Más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva, que eran los días de festividad y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy, ¿de qué? De soportarlas. Yo voy a hacer una comparación, no quiero que nadie se sienta mal, pero a lo mejor piense en su mente. Cuando hay una persona que le visita y usted le estima a esa persona, cuando le visita, ¿cómo se siente usted? Contento, alegre. Pero cuando hay una persona que usted, que no le cae, que le cae como piedra en el hígado, y viene y lo visita, ¿cómo se siente usted? Pues lo recibe a fuerzas, ¿sabes? Le pone carita de sonrisa, pero realmente en su corazón, ¿qué? No hay ese agrado, esa alegría de recibirlo. Bueno, pues Dios igual recibía a su pueblo, pero en vez de alegrarse con el pueblo, era algo que dice aquí: no lo puedo sufrir. Simplemente te presentas delante de mí y es para mí algo que me molesta. Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué va a pasar? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Así, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esa era la condición del pueblo en ese momento. Quiere decir que Dios ve lo que tú haces. No lo que tú aparentas, no lo que tú dices, porque es fácil decir: no, pues yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Pues puedes decir, mucha gente lo dice, ¿verdad? Pero ¿cómo vives? ¿Realmente qué relación tienes con Dios? ¿Cuál es el tipo de relación que tienes con Él? ¿Dios se agrada de tu vida? Entonces el llamado de Dios es el siguiente. Dice: lavaos y limpiaos. Algo tienes que hacer. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que ser modificado. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras
de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Ahora, hay algo muy interesante en esto que dice la palabra. Mucha gente que conoce de Dios se limita con decir, no, pues yo ya no hago esto, ya no hago aquello, antes hacía esto y yo ya no lo hago. Y da una lista de las cosas que ya no hace. Pero cuando usted le pregunta qué hace para Dios, pues la lista está en blanco, porque ya no hace lo malo, pero tampoco hace lo ¿qué? Lo bueno. Entonces aquí dice, deja de hacer lo malo, pero aprende a hacer ¿qué? Hacer lo bueno. Busca el juicio, restituid al agraviado. Esta restitución es lo que hizo Zaqueo. Dice, si alguien le ha agraviado, si alguien le ha defraudado, se lo voy a regresar ¿cómo? 4 veces. Restituid al agraviado, haced justicia ¿a quién? Al huérfano, amparad a la viuda. O sea, tienes que hacer algo. Dice la Escritura, y muchos se van con la finta de esta forma, dice que la salvación no es por obras para que nadie se glorie. Quiere decir que no hay obras que podamos hacer para que lleguemos a ser salvos. Pero la Escritura es muy clara al decir que la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Tú tienes que demostrar con hechos que le has creído a Dios. ¿Y cuál es la forma de demostrárselo con hechos? Hacer juicio, restituir al agraviado, ayudar al huérfano, amparar a la viuda. Y dice el verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Zaqueo se quiso poner a cuenta con Dios. Cuando Dios te dice, vamos a ponernos a cuenta, pues tienes que hacer las cuentas de qué es lo que tienes que desprender de tu vida. Tienes que aprender a hacer lo bueno y a dejar de hacerlo. Dice, pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Fíjense que siempre somos muy selectivos con las promesas de Dios, ¿no? Y sobre todo en los textos que hablan del perdón y de la bendición y de la prosperidad. Nos gusta que Dios nos bendiga, pero no le hacemos caso a toda la palabra, solamente a lo que nos gusta. Estos versículos, pues todos lo sabemos, ¿verdad? Dicen, no, si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser ¿qué? Quiere decir que Dios quiere perdonarte, pero antes Dios te está diciendo tienes que hacer ¿qué? Algo. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber una modificación. Hay gente que dice, así soy, así nací, así me voy a ¿qué? No, si estás viendo que estás mal, tienes que cambiar. Tienes que hacer las cosas bien. Ahora, es un llamado, es una invitación, porque Dios no quiere obligar a nadie. Dice en el verso 19, si quisieres, si quieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, no hay 3 opciones, o 6, o 10, solamente hay 2. Si quieres y oyes y obedeces a Dios, te va a ir bien. Hemos conocido personas, quizás usted tiene ahí en la mente a alguien. Bueno, siempre vamos hacia afuera, ¿verdad? Pero ahora el asunto es ver cómo andamos quiénes. Pero siempre conocemos a gente que le ha rehuido a Dios, ¿verdad? Le hemos hablado de la palabra y le busca por otro lado. Le hemos hablado, mira, Dios te quiere bendecir, pero acércate. Pero Él le quiere, no, me voy a meter aquí, me voy a meter a los préstamos, voy a hacer negocio, voy a hacer acá. Todo le sale mal, pero no quiere acercarse a quién. Es más fácil para esa persona que alguien le diga, no, mira, compra una agüita y échale en tu negocio, y cómprate una planta, y ponle un moño rojo. A eso sí le hace caso, pero a las cosas de Dios, ¿qué?
No, ¿por qué? Porque sabe que tiene que dejar cosas que está haciendo ¿cómo? Mal. Y por más que le da la vuelta, no le va bien, sino le va mal. Porque aquí dice, si no lo quieres y eres rebelde, vas a ser consumido por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, ¿qué nos enseña la vida de Zaqueo? Nos habla de un hombre que verdaderamente se arrepintió de lo malo y quiso hacer las cosas bien. Que vio su oportunidad pasar y no la dejó pasar, sino dijo, yo quiero ver a Jesús. Y tuvo la dicha no solo de verlo, sino de recibirlo en su casa. Y dio Jesús testimonio de él diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Si Jesús te visita en tu casa, ¿qué dirá? ¿Dirá lo mismo? ¿Se alegrará? ¿Estará contento de cómo vives, de cómo tratas a los demás, de que has avanzado en las cosas de Dios? ¿O dirá, mira, sigues igual o estás peor? Bueno, es algo que tenemos que meditar. Que el Señor nos bendiga.